Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy recordando un poco esas viejas series de televisión que tanto marcaron nuestra infancia, los que ya tenemos una cierta edad. Hoy he elegido un tema que sé que a algunos de vosotros os va a gustar mucho. Vamos a rememorar un poco la serie V, los famosos lagartos, los visitantes, que fue pues eso, una serie de ficción creada por Kenneth Johnson a principios de los años 80 y que desde luego marcó toda una generación por aportar pues eso, una historia que en ese momento era absolutamente novedosa, revolucionaria, y con el paso del tiempo, sobre todo a finales de los años 90, empezamos a darnos cuenta, gracias a investigadores como el británico David Icke, que el argumento de V guarda extraordinarias similitudes con la realidad. A medida que uno va estudiando poco a poco, se va sumergiendo dentro de la historia de la humanidad, va viendo que efectivamente hay una serie de humanoides de tipo reptiliano que han estado siempre aquí y que hemos hablado de ellos muchas veces. Hoy en este vídeo vamos a intentar rememorar, recordar el argumento principal de esta obra de ficción para que veáis que hay asombrosas similitudes que no pueden ser explicadas de forma como una coincidencia. Recordando un poco el argumento de V, se trataba básicamente de la llegada súbita, inesperada a la Tierra de unas 50 naves nodrizas, unos 50 platillos volantes que se sitúan sobre las principales ciudades del mundo. Ellos se ponen en contacto con los gobiernos del mundo y dicen ser los visitantes. Su aspecto humano genera confianza y los gobiernos aceptan hacer un trato con ellos. Piden una serie de recursos naturales que ellos necesitan, como por ejemplo hacerse con el agua del planeta, y ellos, los visitantes, a cambio les aportarían su tecnología, su avanzada tecnología, sobre todo para curar, en eso incide mucho la serie, para curar ciertas enfermedades como el cáncer, etc. Y también una tecnología para aplicarse científicamente y ayudar a la humanidad a evolucionar a nivel técnico de forma más rápida. Eso es claramente lo que nos hablaba, por ejemplo, el famoso informe Matrix, se nos hablaba de un supuesto pacto entre el gobierno norteamericano con ciertos aliens, con ciertos seres grises, a través de una especie de intercambio en el que ellos pedían libertad total de acción para abducir a seres humanos y realizar experimentos con ellos, y a cambio estos seres les aportarían a los humanos una tecnología, pero que esta tecnología al final llegó en cuentagotas. Muchos de vosotros ya sabéis de qué estoy hablando y que hay ex agentes de los servicios secretos, ex militares importantes que han hablado ampliamente de este tema. Pues eso sale en la serie V. Pero esto es solo el principio. Poco a poco dentro de la serie empiezan a pasar cosas raras. Hay una serie de científicos que antes eran diestros y de repente se vuelven zurdos, tienen un comportamiento errático y parece que están realizando experimentos muy extraños. Algunos de estos científicos desaparecen inexplicablemente, algunos también son secuestrados y la serie te muestra cómo les practican lo que ellos llaman la conversión. Curioso, una especie de lavado de cerebro para que se conviertan en esclavos suyos y trabajen para ellos. ¿Os suena el proyecto MK Ultra de control mental? Pues eso también aparece en la serie V. Bueno, luego aparece el más importante personaje protagonista de la serie, el periodista Mike Donovan, interpretado por el actor Mark Singer, y que se colaba en una de estas naves nodrizas y descubría que detrás de ese aspecto humano había unos seres reptilianos, eran lagartos. Utilizaban como una especie de tejido látex para cubrir su rostro, como una especie de segunda piel, pero detrás rasgabas y ahí aparecía esa cara terrible con esos ojos verticales y esas escamas. Eran lagartos y no precisamente vegetarianos. Mike Donovan descubre que sus intenciones eran precisamente apoderarse de toda el agua del planeta Tierra y crear un banco de alimentos con los humanos.
se los comen. Y sus planes son esos, básicamente comerse a la mayoría de humanos, y unos pocos humanos los tendrían como esclavos y los engrosarían también en sus filas como soldados a su servicio. Muy en la línea de George Orwell. George Orwell, en su obra 1984, nos habla precisamente de eso, de la categoría de esclavitud. ¿Qué vamos a hacer con los humanos? Unos van para cumplir ciertas funciones y otros para otras. Es un tema que también coincide esta serie. Lo más llamativo de todo es cómo la líder de este grupo de visitantes, la famosa Diana, que movía locos a los niños en la escuela, me acuerdo de esa época, todos estaban enamorados de Diana por su sensualidad, su atractivo. Lo curioso, lo interesante de este personaje de Diana es cómo manipula con una estrategia tremenda los medios de comunicación. Hay un capítulo en el que un poderoso empresario llamado Nathan Bates, no sé si muchos de vosotros os suena, era el presidente de una corporación de biotecnología y era chantajeado por Diana para que gobernara la ciudad de Los Ángeles. Diana lo utilizaría como títere político para que la humanidad siga confiando en los visitantes, manipulando los medios. Incluso al final, cuando Nathan Bates es herido de muerte, pues resulta que siguen retransmitiendo por televisión con la cara de Nathan Bates digitalizado, es decir, una cara falsa. Estamos hablando de un intento de infografía a principios de los años 80. Es bastante arriesgado en esa época y sin embargo lo hicieron. Recuerdo hay una escena en la que aparece Nathan Bates hablando a los televidentes y diciendo: tranquilos, confiad en los visitantes, y su hijo advierte a los protagonistas: este no es mi padre, su mirada no es humana. Lógicamente era digitalizada. Con eso manipulaban a la humanidad a través de la televisión, para hacer creer que, aun a pesar de todos los males que habían provocado en el mundo, ellos eran los buenos, ellos venían para ayudarnos. Y los malos resulta que eran un grupo de rebeldes, la resistencia, pues estos, liderados por Mike Donovan, eran los malos de la serie. Eran retratados en televisión como un peligroso grupo terrorista al cual había que capturar y detener. No sé si os suena todo esto. El caso es que incluso la propia policía se pone a las órdenes de Diana y de los lagartos para capturar a los líderes de la resistencia, para ponerles las cosas más difíciles. Bueno, también está un tema muy interesante, que es esa quinta columna que hay en la serie, que es un grupo de lagartos buenos que se rebelan contra los altos mandos y se alían con los humanos para ayudarles. Es una quinta columna que no está de acuerdo con lo que están haciendo estos lagartos de su misma especie con los humanos. Y se rebelan y les facilitan información a la resistencia para avanzarse a los planes de Diana. Hay un montón, pero un montón de verdad, de detalles y de aspectos en esta serie que son muy parecidos a la realidad. Y yo estoy seguro de que si un grupo de psicólogos analizara esta serie con detalle, capítulo a capítulo, cada diálogo, cada aspecto, de ahí saldría un informe muy interesante sobre las similitudes que existen con la realidad de hoy en día con las élites. Estas élites que vienen de linajes de sangre reptiliana. Ahora yo me pregunto, y también lanzo la pregunta para vosotros, ¿hasta qué punto el creador de V, el señor Kenneth Johnson, que decía haberse basado como una alegoría del holocausto nazi para crear esta serie, hasta qué punto ese hombre sabía algo? ¿Hasta qué punto ese hombre fue casualidad de que pusiera ahí reptilianos, lagartos? Podía haber utilizado, pues yo qué sé, hombres caballo o cualquier otra especie, pero no, fueron reptilianos. ¿Por qué? ¿De dónde sacó esa información? ¿Acaso él tuvo acceso a algún tipo de manuscrito antiguo en donde ya se hablaba, especialmente los nagas de la India, de estos seres, de los reptilianos?
o bien tuvo algún tipo de acceso a información clasificada ya a principios de los años 80 sobre las actividades de estas razas instaladas en la Tierra a través, sobre todo, de un linaje, como he dicho antes, de sangre por parte de algunas familias muy poderosas de la Tierra. No lo sé, no sé la fuente ni el cómo, pero sí sé que es imposible que Kenneth Johnson hubiese salido de su imaginación todo este tramado de conspiraciones contra la humanidad por parte de seres lagartos. Me parece altamente curioso. Y ya digo, lo expuesto hoy aquí, amigos, es simplemente la punta del iceberg. Hay muchísimo más que podéis descubrir. Si veis esta serie, os la recomiendo a todos. Os vais a llevar un montón de sorpresas y creedme que se podría escribir un libro clasificando cada una de estas coincidencias. Hoy solamente he querido resaltar unas pocas para que os hagáis una idea de la magnitud de esta serie, que sin duda ha sido una de mis favoritas, sobre todo de mi infancia. No solamente por la calidad de los actores, de los efectos especiales de la época, que eran realmente muy curiosos en ese momento. Hoy en día, por supuesto, se quedan muy atrás, pero sí sigue sorprendiendo hoy en día las tramas de cada capítulo. El guión que había detrás era muy elaborado y guardaba mucha relación con lo que hoy ya vamos viendo. Es un poco lo que decimos siempre, la ciencia ficción se avanza al futuro, pero en este caso casi diría que la ha clavado. Bien, amigos, os dejo con esta reflexión y con este remember que hemos hecho hoy de esta serie famosa de los 80, que se convirtió en todo un hit, en todo un precedente, y que además marcó a toda una generación. Os mando un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.